Mi abuelo estaba siempre con el periódico, con teletexto, pasaba mucho tiempo con ellos y él me explicaba mucho y a mí me parecía entretenido. Me dijo una frase que era: si tú en algún día quieres montar una empresa, ten en cuenta que tienes otra opción, que es invertir en empresas en la que tienes mucha más flexibilidad, la que quieras, la que esté, y a partir de ahí podrás ser un magnífico inversor. ¿Qué habilidades debería tener un analista para poder hacer bien su trabajo? Pues yo creo que hay que saber, porque ya sabes que la inversión es difícil, incluso haciendo muy buen trabajo y acertando en muchos campos, puedes no ganar dinero, puedes equivocarte o el mercado te puede poner en tu sitio. ¿Cómo se toma la decisión final de compramos esta compañía, nos salimos de esta? ¿La tomáis en conjunto? ¿Hay una persona que pone todo en común y acaba tomando la última decisión? ¿Cómo se gestiona ese proceso de información a decisión? Aquí una cosa que nosotros hablamos y pensamos mucho, yo creo que es un atributo muy nuestro en nuestro equipo, por mojarse, es el no tener miedo a vender. Para ti, ¿cuál es la filosofía correcta a la hora de invertir o cuál seguís en Bestinver? Creo que la que seguimos es conocida por todos. Bienvenidos a un nuevo episodio del Invest Talks. Hoy estamos con León Izuzquiza. León es analista en el fondo Iberia de Bestinver. Bestinver es una de las gestoras más antiguas independientes de España, tiene más de 37 años de experiencia y en las estrategias de Iberia gestionan más de 800 millones de euros. Para mí es muy especial este podcast porque en el primer fondo de inversión que yo puse mi dinero a trabajar fue en el de Bestinver. Con lo que os podéis imaginar que me hace especial ilusión poder tener hoy aquí a León para que nos cuente un poquito más de cómo ha llegado a ser analista en uno de los principales fondos, cómo trabajan y todos los entresijos detrás de la industria de los fondos de inversión y de los profesionales que toman decisiones de inversión que afectan a los millones de euros de los ahorradores que ponen su confianza en ellos para asegurar su futuro. Así que, León, muchísimas gracias por estar hoy aquí. Gracias a ti por invitarme. Me encantaría empezar esta charla preguntándote cómo uno llega a ser analista de un fondo de inversión y después qué es lo que hace un analista de un fondo de inversión. Pues para llegar a analista, trabajar, estudiar y bueno, yo creo que la vocación cada uno la tiene, ¿no? Yo cuando era muy pequeño en mi familia quizá no se hablaba de inversiones, no hablamos de libros de inversión, grandes firmas o grandes pensadores, pero mi abuelo estaba siempre con el periódico, con teletexto, pasaba mucho tiempo con ellos y él me explicaba mucho y a mí me parecía entretenido, ningún valor intelectual, y siempre me dijo una frase que era: si tú en algún día quieres montar una empresa, ten en cuenta que tienes otra opción, que es invertir en empresas en la que tienes mucha más flexibilidad, la que quieras, la que esté, y a partir de ahí podrás ser un magnífico inversor. Y eso me llama mucho la atención. Mi primera cuenta de valores no tuvo ningún fin intelectual detrás, era puramente mercantilista, que si en la universidad te abrías una cuenta de valores te doblaban el capital que te daban. Así que rompiendo la máxima de Warren Buffett de invertir lo que no tienes para ganar lo que no necesitas, es como empecé. Y luego nada, estudié Derecho AD en Madrid, Banco Santander, un programa que nos rotaban por muchos departamentos, no me encajó, pensaba que me podía cambiar dentro del banco, saltar a la industria de los brokers, un broker local, otro broker local y el que sigue siendo mi jefe. Un día me llamó y me dijo: León, ¿quieres venir a gestionar? Le dije que sí y desde entonces, 18 años yo creo que más o menos de experiencia mirando compañías aquí en España y Portugal. ¿Todos estos años fue en Bestinver o estuviste antes en alguna otra gestora? Era una gestora que se llama Fidentis, que fue absorbida por Bestinver, así que fue un salto casual, no fue de otra forma. Qué interesante. ¿Y qué habilidades debería tener un analista para poder hacer bien su trabajo? Pues yo creo que hay que saber de negocio, hay que saber de números y, muy importante, hay que saber valorar. Por ponerte ejemplos, tengo una amiga que justo me ha dicho: el director financiero de mi empresa farmacéutica se va a otra empresa farmacéutica que va a salir a bolsa, voy a invertir porque él es bueno y la empresa que es buena. Y le dije: ¿has pensado la valoración? ¿Has pensado que quieren vender la empresa? ¿Has pensado que a lo mejor no estáis en el mismo barco? Con lo que sabe y tiene conocimiento industrial, muchísimo más del que pueda adquirir yo probablemente estudiando esa industria, pero no es suficiente. Hay gente también que sabe de estados financieros, auditoría, contabilidad, la gente a la que le preguntamos dudas, pero a lo mejor no dominan la valoración. Pues tendrán conocimiento industrial, números, pero la valoración es el ancla, es importantísima. Y por último, alguien que diga: oye, leyendo el periódico, estudiando y después de años de dedicación 2, 3, 4 veces, múltiplos, etcétera, pero te falta entender el por qué va a cambiar, entender la compañía. Así que yo diría que es un mix: conocimiento industrial, conocimiento de números y valoración. Intentando pensar en responder, darte un porcentaje para cada campo. Imagínate que hoy me dijeras: oye, León, han dicho, he entendido, o tengo una idea de inversión y yo tengo que mirarla hoy desde cero, como haría yo las cosas. Creo que empezaría por
entender qué es esta empresa, cuál es la tesis, es por dónde va. Mejora, es una industria cíclica que está teniendo problemas, se van a resolver, ¿no? Iría a alguna web, miraría algunos números, miraría el gráfico de la compañía, miraría los accionistas, miraría cómo son los directivos, cuánto han cambiado. Es un trabajo rápido y a partir de ahí en 1 hora o 2 horas puedes decir, esto me pica, me gusta, ya es mezclado. Sobre todo aquí quizá vamos a la parte más industrial y de inversión, pero luego hay que empezar por la parte de la industria, qué hace, qué vende, cómo gana el dinero, cómo genera los retornos, qué ha hecho en el pasado, cómo son clientes, proveedores. Yo creo que son discursos muy manidos, pero es indispensable. Y luego espero explicártelo bien en la conclusión. Segundo elemento es estados financieros. A mí me parece indispensable hacerme mis propios números, entender, mirar informes anuales, trimestrales y picarlos a mano. Tenemos ahora un montón de herramientas que podrían evitarnos ese trabajo, pero como decía el Guiñano, mi sofrito me da la garantía de mi buen plato, ¿no? Pues cuando tú picas números te ayuda a ver cosas que de otra forma no ves. Entonces, en esa parte numérica de vamos a ver la cuenta de pérdidas y ganancias, balance, cash flow, qué ha ido cambiando, cuán volátil, dónde ha habido saltos, no ha habido cambios, cómo ha invertido el equipo directivo, ha cometido errores, ¿no? Todo eso lo puedes ver. Entonces, la parte numérica y luego siempre valoración. Esta quizás más tricky porque es más subjetiva y tú tienes siempre un activo cotizando una valoración y hay que entender por qué esa es la valoración que está cotizando ese activo, cuál es la valoración que crees que puede tener en absoluto entre el activo contra sí misma, ajustando los tipos de interés. Y al fin y al cabo, tras esos 3 análisis, ¿no? Industria, números y valoración, pues oye, te pones quizá en la casilla de salida. O sea, hay mucha gente que ha mirado esa idea de inversión, hay mucha gente que ha dedicado tiempo. Entonces, con ese primer trabajo, que te puede llevar horas, los rendimientos marginales aquí son decrecientes, la cantidad de hora de trabajo que puedes dedicarle llega a ser infinita. Pero con eso ya empiezas a tener un primer diagnóstico que te permite, si llegas a invertir, vamos a dejarlo aquí porque si no me voy a enredar, el estar cómodo, porque ya sabes que la inversión es difícil, incluso haciendo muy buen trabajo y acertando en muchos campos, puedes no ganar dinero, puedes equivocarte o el mercado te puede poner en tu sitio. Hey, estoy seguro que vas a disfrutar y aprender un montonazo con este podcast, pero antes de continuar, me gustaría dar las gracias al sponsor del InvestTalks. Trade Republic es un banco regulado en Alemania que está ofreciendo a todos sus clientes el tipo de interés que ofrece el Banco Central Europeo. En este caso es del 3,3% anual que pagan mensualmente. Depositar con ellos es tan sencillo como hacer una transferencia bancaria en la que ellos no te van a cobrar nada y de manera automática empezarás mes a mes a recibir los intereses. Además, con Trade Republic podrás invertir en una infinidad de acciones y de ETFs desde un mínimo de comisiones bajísimo. Pero es que además, si estableces un plan de inversión mensual, que es de lo que siempre hablamos en este canal, de ir invirtiendo periódicamente a través de DCA, podrás hacerlo sin ningún tipo de comisión. Gracias a estos planes podrás invertir en los mejores ETFs, como por ejemplo los de iShares o de un montón de gestoras que tienen mínimos de comisión bajísimos y te permiten invertir y componer a largo plazo tu dinero con muchísima seguridad. Además, tiene una tarjeta de débito totalmente gratuita y que te devuelve el 1% de todo lo que gastes con ella hasta 1.500 euros o hasta un máximo de 15 euros de Safeback. Te dejo abajo el enlace para que le eches un vistazo y recuerda que obviamente aplican términos y condiciones. Seguimos. ¿Y cómo es el día a día de un analista en un fondo tan importante como el fondo en el que tú trabajas, ¿no? Como llegas, tenéis ya prefiltradas ciertas empresas que queréis seguir. Imagino, claro, llevas tanto tiempo en esto y al final en España más o menos las empresas cotizadas son las que son. Es decir, que igual ya tenéis algo de filtro. ¿Cómo es vuestro día a día para analizar las que ya tenéis en cartera o decidir si metéis y sustituís por otras que estén fuera de cartera? El día a día, creo que lo dicen muchos analistas, gestores, es siempre diferente. Pero las rutinas, vamos a decir, al final, pues, de encontrar ideas de inversión, leer. Hay veces que estás centrado en una idea. Hoy vengo a estar terminando una compañía que llevo 3 días dedicándole más tiempo que a otras. Y el trabajo es ese. Pues todos los días tienes que leer un poquito las noticias que está ocurriendo y luego centrarte en lo tuyo. Es fácil distraerse, recibes mogollón de información y es muy fácil distraerse con cosas que no enfocan tu trabajo. Pero bueno, 90% del tiempo mirar compañías, porque tú has dicho, ¿no? Yo casi todo mi tiempo lo dedico a mirar compañías de España y Portugal. Si bajamos a un filtro, se deben haber 120, 130 compañías cotizadas. Todas las hemos trabajado entre el equipo, es decir, que ideas nuevas, pues los IPOs. Este año hemos tenido una compañía nueva que ha salido a bolsa, hemos tenido potenciales que al final no han salido, veremos cómo termina, y eso sí que es trabajo nuevo, divertidísimo. Ya nos gustaría poder tener nuevas ideas siempre y mirar compañías de cero. Pero luego entender muy bien qué puede haber detrás de movimiento. O sea, no voy a decir un nombre, pero la compañía que quieras, a lo mejor que hay un 30% en los últimos meses. Puedes tener posición o puedes no tener posición en ella,
Entonces, quizás seamos al principio, una vez que has comprado una idea, obviamente vas monitorizando si las cosas se van cumpliendo, si todo va siendo, y el trabajo es igual de continuo que antes de analizar la compañía. Y hay veces que llegan a su precio objetivo, las tienes que vender, pero siempre el trabajo es constante. Las valoraciones son dinámicas, todos los días ocurren cosas que mueven la cotización, unas son relevantes, unas no, unas generan eficiencias y otras no generan ineficiencias, y hay que estar siempre encima de ellas. ¿Y hay trabajo de campo, de hablar con trabajadores de la compañía, trabajadores del sector? Antes no comentabas que igual si necesitabais pues, alguien muy especialista en la lectura de cierto estado financiero. ¿Cómo balanceáis, ¿no?, ese acceso a la información? ¿Cómo os garantizáis llegar hasta el final para poder tomar las mejores decisiones? El trabajo en campo puede llegar a ser infinito. Piensa en una compañía. Una compañía es una historia de un proyecto de muchísimas personas, mucho tiempo, y siempre puedes aprender algo más. Como te decía, cuando tienes una idea nueva, en una hora te puedes crear un prejuicio de si es interesante o no, y a partir de ahí podrías dedicarle una idea, un equipo, hasta el infinito. Y el proceso de aprendizaje y de trabajo es continuo y constante. Compañías que aprendí o empecé a mirar hace 16, 17 años, la compañía, la actividad es la misma, han cambiado decenas de parámetros, pero les seguimos dedicando tiempo hoy. Ver plantas, entrevistarte con directivos, hablar con expertos de la cadena de valor, hablar con ex empleados. Yo creo que eso es trabajo, a lo mejor le pongo el adjetivo de estándar, pero indispensable. O sea, creo que no eres original si de una compañía nueva o histórica no hay hay bases. Ese es el trabajo, no parar, porque siempre aprendes algo, siempre hay algún fleco, aunque creas que tengas la historia dominada, siempre hay algún fleco que no tienes atado y siempre aprendes algo nuevo. Así que muy dinámico, muy cambiante. La parte de análisis técnico, ¿qué papel juega en vuestra parte de análisis para decidir si invertir, si no? Se me suben las cejas. Te diría que no le damos, no sé decirte, nula o importancia. Creo que no es la forma en la que nosotros, no es la forma en la que nosotros analizamos compañías. Y te diría que no me parece que sea un método consistente para a largo plazo ganar dinero de una forma consistente. ¿Y cuál es para ti esa forma en la que puedes ganar dinero invirtiendo de manera consistente a largo plazo? Perdón. Sí, que evidentemente no quiere decir ganar dinero todos los meses ni todos los años, porque el mercado tiene sus fluctuaciones y en renta variable siempre hay que ir a largo plazo. Pero para ti, ¿cuál es la filosofía correcta a la hora de invertir o cuál seguís en Bestinver? Creo que la que seguimos es conocida por todos, inversión en valor. Llevamos años en el que en muchos podcasts que hacéis un trabajo excelente se habla mucho de qué es inversión en valor. La frase corta, comprar algo por debajo de lo que vale, ese sería el final, pero si le quieres colgar adjetivos, yo creo que al final es sentido común, respeto a la valoración, carteras sólidas, criterios de riesgo, porque el trabajo que te explica detrás de una compañía es constante, 12, 15, me da igual los años que sea, y al fin y al cabo es comprar algo por menos de lo que vale. Al fin y al cabo es intentar explicar, oye, ¿puedo darle un valor a una compañía? La respuesta es sí. Trabajo de análisis fundamental, estados financieros, puedo ahondar en ese trabajo, sí, y a partir de ahí entender cuál es la ineficiencia. Comprar algo más barato hay que entenderlo. ¿Qué es lo que hay? ¿Qué es lo que te hace que esa ineficiencia se haya producido? Puedes dar una vuelta a tuerca, intentar pensar qué va a cambiar esa ineficiencia y el tiempo a tu favor, ¿no? Ese es valoración, comprar barato y darle el tiempo suficiente para que una idea madure y la ineficiencia se cierre. Porque en largo plazo las ineficiencias deberían no durar. En la estrategia Iberia o en el fondo Iberia, pude ver en la web que teníais un 9,38% anualizado de rentabilidad desde 1994. Esto es una pasada. Para que la gente se haga la idea, quiere decir que 10.000 euros invertidos en 30 años a un 9,38 de interés serían prácticamente 200.000 y 300 euros al mes, poquito a poco ahorrados, porque tampoco hace falta invertir de golpe, que esto es mucha gente que no termina de ver claro, se convertirá en 675.000, de los cuales una persona solo habría puesto 100.000 euros, batiendo a la inflación por muchísimo. ¿Cómo hacéis? ¿Cuántas personas forman parte de este proceso de inversión para poder traer estos resultados a vuestros clientes? Ahora mismo, el equipo de inversión de Bestinver somos 44 o 45 empleados solamente en el área de inversión. En el área renta variable, que quizá es el activo más antiguo de la casa, por el que es más conocida, creo que superamos los 20. Gente. Tenemos alguna persona que rota, pero tenemos ahora mismo más de 20 empleados. Y yo creo que esto
si cojo, y esto es un análisis, lo puedo hacer como independiente, ¿no? Número de personas en el departamento, talento, etc., pues no creo que nunca haya habido ni tantos profesionales ni tan cualificados. Pero lo que es interesante es, más allá de cómo lo conseguimos, el efecto del interés compuesto, que también se habla en muchos programas, pero creo que es poderosísimo y siempre hay que remarcarlo. Me acuerdo, no sé si ¿tú estudiaste física en el cole? Sí. Pues yo siempre pongo velocidad inicial, aceleración y tiempo, y es la aceleración, que es lo que hace que de verdad, si lo entiendes, tengas esa propensión al ahorro. Los números que has dado, me acuerdo el día que te conocí en un evento explicándole a jóvenes, oye, es importante ahorrar, es importante invertir, y si entiendes lo que puedes obtener, estoy seguro que vas a sesgarte a ahorrar, a invertir. El ejemplo de un amigo que dice, oye, te he montado una empresa, este año me han dado un dividendo, 100.000 euros. Y me dijo, ¿qué coche me compro? Y le contesté, te lo pongo en 1.000.000 de euros. ¿Y cómo? De conversación con cervezas, y obviamente el interés era, no te lo gastes, Claro. invierte. Las reflexiones de la mesa eran básicas. ¿Tienes 100.000 euros ahorrados? Tengo 43 años, puede ser fácil, difícil, cada uno tiene su vida, sus gastos, su historia. ¿Puedo llegar a tener 1.000.000 de euros? Y hicimos el cálculo. Y básicamente, si desde que mi carrera terminó con 24, los 24 a 43, 150 euros al mes compuestos, igual 7, 9, 10, puedes jugar con los parámetros, llegas a tener 100.000 euros con 43. Y creo, por lo menos en mi generación, ahorrar 100, 150 euros al mes no era tan difícil como ahora. Podríamos hablarlo también. Y si de ahora en adelante tú compones a esas tasas y le das tiempo, llegas a 1.000.000. Entonces, esto es lo más importante que creo que hay que entender para el que escucha. Es indispensable poder ahorrar para invertir y los efectos son brutales. Es que es algo que yo creo que muchas veces la gente no hace por esa falta de motivación o de creencia que puede conseguirse, ¿no? Pero cuando miras los índices o gestoras como la vuestra, que lleváis 37 años haciéndolo con esas tasas de retorno, pues obviamente que ha sido posible y que no hay motivos para pensar que no se pueda seguir consiguiendo en un periodo largo a largo plazo, ¿no? ¿Te acuerdas el programa de la tele de te sientas a dos niños, les pones el caramelo delante y les dicen, si no te lo comes, te doy en 5 minutos otro, y te quedas con 2 caramelos, vamos a doblar? Pues esto es lo mismo. Quizá cuando tú tienes una cantidad de capital pequeña, 1.000 euros, y empiezas a hablar de 10% anual, que hay que conseguirlo, y luego tiene efecto fiscal, pero bueno, pues pensar en 1.100 el año que viene, 1.210 el año siguiente, 1.300, pues quizá el incentivo no es alto, porque estás diciendo, joder, en una situación, en una economía ahora que hay mucha gente joven, pues los ingresos no son altos, los costes son altos, la vida es difícil, pues ahorrar cuesta. Pero de verdad, 100.000, 1.000.000, que creo que si lo pones en abstracto cualquier persona puede decirte que es imposible, no son cifras imposibles, invirtiendo bien, eligiendo con quién hacerlo y dándole tiempo. Y León, en el fondo, los analistas presentáis vuestras tesis, vuestros estudios. ¿Cómo se toma la decisión final de compramos esta compañía, nos salimos de esta? ¿La tomáis en conjunto? ¿Hay una persona que pone todo en común y acaba tomando la última decisión? ¿Cómo se gestiona ese proceso de información a decisión? El proceso es, o sea, tenemos una filosofía en la casa y cualquier equipo de inversiones lo respeta, pero claro, tenemos un equipo de renta fija, tenemos equipo de renta variable con diferentes activos, tenemos fondos alternativos, con lo que quizá cada gestor, cada equipo, incluso respetando los pilares de inversión de la casa, tiene aristas, flecos. Entonces, quizá hoy yo te cuento cómo lo hacemos en nuestro equipo, que me parece que para no generalizar y a lo mejor meterme en otros asuntos. Pues nosotros somos 4 miembros y entre los 4 cubrimos el sector Iberia, muchas compañías, y estamos todo el día mirando compañías. Y de repente, aunque te parezca mentira, quizás nos lo dice mucho inversor norteamericano, los españoles sois inflexibles y cuando tenéis una idea preconcebida de una empresa mala, no la cambiáis y aunque caiga el precio, no la tenéis en cuenta porque quizá, a lo mejor es un error, pero te has anclado en el pasado, en problema, corporate governance, endeudamiento y eso cambia. Entonces una empresa que hace X meses no te gustaba puede no gustarte por el precio o por la calidad del activo, los retornos que no cubran coste de capital, etc. Pero de repente te la ponen a tu precio. Entonces una empresa que ya has trabajado, actualizas y siempre nosotros las trabajamos entre todos, las hablamos y como sabemos lo que buscamos, sabemos lo que nos gusta en una tesis, la debatimos, pensamos qué flecos nos faltan por analizar, pensamos qué trabajo adicional podemos hacer y obviamente es el gestor. Son estructuras muy planas, gestor, equipo de analistas. El gestor es el que toma la decisión. Montamos la posición. Pero no es un choque frontal, es difícil, creo yo, que una idea que cumple los filtros que buscamos en la cultura de la casa
presentada y que los cumple, pues a lo mejor tiene que tener un encaje con otros valores y hay que hilar algún matiz, pero es un proceso bastante natural. Una vez que la idea está en cartera, el trabajo, como te decía, es exactamente el mismo. Todos los días monitorizas qué está pasando, qué puede pasar, porque tú has trazado una tesis. Oye, tienen que ir cumpliéndose estos hitos. ¿Se van cumpliendo? ¿No se van cumpliendo? Aquí a lo mejor se abre un abanico, un árbol de probabilidad muy alto. Oye, la tesis más sencilla, pues tú vas actualizando la valoración, el stock funciona, una compañía buena, estable, no cíclica, oye, va avanzando, va cubriendo y llega un momento que podrías decir, se ha pasado de frenada esta recaudación, pues la vendes, bajas el peso. Hay otras compañías que tienes desvíos en los de yo analicé, estudié y esto es lo que iba a ocurrir, no ha ocurrido. Es la compañía la que ha fallado, es el entorno. Tienes que hacer el trabajo y aquí hay que pensar que tienes que desmontar la posición si el problema es serio. Aquí una cosa que nosotros hablamos y pensamos mucho, yo creo que es un atributo muy nuestro en nuestro equipo, por mojarse, es el no tener miedo a vender, que es una reflexión que también te permite debatir y pensar mucho, pero cuando ves un desvío en la tesis es fácil decir, oye, voy a vender, pero pues siempre tienes ya, pero esto vale mucho más. Y la ineficiencia sigue abierta, el plazo, el tiempo juega a mi favor, la valoración es X. Pues un atributo o algo que no debemos es decir, puedo vender la posición. Si el stock la compré a 8, vamos a pensar que has ido acertando, está a 12, pensabas que vale 30, y de repente hay un problema que altera el análisis que tú has hecho, pues puedes vender, entender si el problema es serio o no. Si te has equivocado vendiendo, pues el stock a lo mejor te sube otro 5, 10, 12%, pero te sigue quedando recorrido. Si has acertado, te evitas un susto. Entonces, esa es quizá por darle un toque original a esto, pero bueno, el trabajo es lo que te decía. Compras la posición e ir viendo cómo evoluciona, valoraciones dinámicas, los análisis siguen realizando. No toleramos desvíos a las tesis y cuando un valor llega a su valoración objetivo, pues venderla. Qué bueno. El IBEX 35 dio muchísimas alegrías a un montón de ciudadanos españoles porque fue un índice que lo hizo especialmente bien hasta el 2008. De hecho, hubo momentos en el que batía el SP500, que ahora es algo que parece como imposible. Y en cambio, desde la gran crisis financiera en Europa en general, y también concretamente en España, parece que es muy difícil que salgan nuevas compañías o que las que tengamos sean atractivas, ¿no?, para inversores, compongan a buen dígito. Y, por ejemplo, Draghi decía, ¿no?, que en los últimos 50 años pues no había salido ninguna empresa, creo que decía que era de Europa, si no me equivoco, lo voy a leer para no equivocarme, de más de 100 billones. Mientras que en Estados Unidos pues sí que habían salido 6 de ellas que habían llegado a esta capitalización de 6 billones. ¿Cómo ves tú un poco el futuro en Europa y en el IBEX respecto al crecimiento de nuestra economía y, por tanto, en oportunidades de inversión? Creo que cualquier inversor value o con sentido común, cuando le preguntas qué va a hacer el mercado, qué va a hacer un índice, la respuesta es sencilla, no lo sé. No pensamos qué va a hacer el índice, nosotros analizamos, compramos compañías. El índice lo puedes ver como un conjunto de compañías, pero también podemos entender o analizar qué es lo que le ha ocurrido al IBEX para que esos retornos no hayan sido lo de otros mercados. Falta de líderes globales, concentración en sector bancario en un entorno que no ha sido muy favorable para ellos en una fase intermedia de este periodo que tú has analizado, cuestiones políticas, y es lo que has dejado el IBEX pues, con esos retornos. Cuando te decía no mirar o intentar no vaticinar que va a hacer un índice real es imposible, pero si quieres pensar, lo que sí que puedes ver es qué está reflejando el índice ahora mismo, ¿no? Hay que tener cautela, porque al final vas a intentar analizar lo que creo que no voy a adivinar, pero sí que tú puedes decir, oye, que a la valoración actual, ¿qué hay? ¿Qué refleja? ¿Es una opción a tener en cuenta? Me gusta lo que hay ahí, porque tú puedes coger el Nasdaq donde está, sus componentes, el Eurostoxx, cualquier índice, y en el caso nuestro, en el IBEX, yo creo que si intentas asimilarlo al análisis de una compañía para analizar lo actual, no qué va a ocurrir en adelante, pues miras un poco valoración, sentimiento y cómo están los fundamentales, ¿no? Que quizás es el mismo análisis básico para entender o analizar una compañía. Entonces, y las conclusiones que te dan es, oye, aquí hay ideas, que es lo que defendemos nosotros, ¿no? Aquí hay compañías buenas, baratas, por razones que creemos que no son sostenibles y que eso debe cambiar. Tú coges el IBEX y decimos, tú tienes tu carta de inversiones, hablas mucho y a veces publicas en lo que inviertes. ¿Tienes dinero invertido en España como mercado índice stocks, por ejemplo? Dentro de, o sea, debe ser, no sé, un 0,8, 1%. Mira, de... Exacto, un termómetro de mercado. A cualquier ciudadano aquí vamos a pensar mayor, no sé, que invierta o que tenga capital. Oye, ¿cómo inviertes en España? Pregúntale. Yo
o los valores de siempre, o del León tercero, el IBEX está caro, nunca me da alegrías. Frase muy manida del sector, cuando te montas en un taxi, el taxista te pregunta por bolsa, vende, pues esto es, yo creo que la señal es la contraria, ¿no? Nadie invierte aquí, habla de inversión institucional, yo creo que Iberia es un mercado que está fuera del radar, con lo que yo creo que son señales de, oye, aquí hay algo, ¿no? Cosas que la gente no mira, cosas en las que gente no invierte, la cantidad de flujos que hay no es elevada. Si pensamos en fundamentales, hay que pensar que el índice, sus componentes, sectores, la concentración, quizás esto es un poco más complejo y es la parte que no hacemos. Y luego la parte de valoración. Creo que es fácil decir, oye, el índice cotiza un PER, que al final es fácil de calcular, free cash flows que se miran indispensablemente, pero tenemos bancos, entonces bueno. Y decir, no, el índice está a un descuento X contra sus homólogos europeos, pero esas valoraciones luego tienes que poner en contexto con sus componentes, con los ciclos de tipos de interés, es decir, que el IBEX esté a un PER 8 versus 13 de otros sitios es barato, pero a lo mejor es que es lo que merece y a lo mejor eso no va a cambiar, con lo que no me parece que sea una herramienta útil. Lo que creo que es útil, y es lo que miramos dos compañías, es la cantidad de OPAs que ha habido en España en los 2 últimos años. Tenemos ahora BBVA con Sabadell, vamos a decir los nombres y no entramos a hablar de ellas, Talgo, tenemos OPAs parciales Metro Bacesa, tenemos OPA parcial Prosegur, tenemos Arima, tenemos Aircross, Brookfield con Grifols, Opde Energy, Greenbolt, y dices, bueno, vamos a ver, el mercado es grande, hay cientos de compañías y aquí hay un caldo de cultivo, hay compañías baratas por unas ineficiencias que son las que nosotros buscamos, pero hay inversores institucionales con dinero de diferentes sectores que han detectado y han empujado por estas compañías porque están unas valoraciones muy bajas. Creo que esta es la forma más objetiva de explicar, oye, en Iberia nadie quiere invertir. En Iberia hay compañías baratas y vienen terceros a comprárselas. O sea, no soy yo el que tiene que salir en su barco con su bandera a defender el PER 8 tiene que subir a 10. No. Hay elementos dentro de la economía que es por ineficiencia, porque España, porque sea un país que no tiene líderes, que hay compañías que están muy baratas. Y eso es lo que nosotros buscamos para nuestros partícipes en nuestros fondos. Esas ideas, esas compañías. O sea, ¿qué va a hacer el IBEX? No lo sé. IBEX es el líder de Europa, las compañías 100 billion, ¿las va a ver? No lo sé. Que nadie quiere invertir en Iberia y es una buena señal, que en Iberia hay compañías baratas y que vienen terceros de fuera a comprarlas y hay que beneficiarse de ello. No, claro, es verdad que al final la mejor señal de que algo pueda ser atractivo, que evidentemente el precio en general, no quiere decir, precio nunca es igual a valor, pero sí que el precio tiene ciertos componentes de valor. Y entonces a lo mejor lo que nos está diciendo el mercado con empresas como Brookfield que vienen de fuera a intentar comprar empresas nacionales es que a ese precio puede haber valor y que puede haber una revalorización y que puede tener sentido y que otras empresas pueden incluirlas, ¿no?, en su grupo empresarial y hacerlas más óptimas y entonces puede haber oportunidades. Dentro de los sectores del IBEX, quizá para los que no lo han analizado tan a detalle, ¿cuáles son los principales sectores productivos de las empresas del IBEX? Más que sectores, que sí, el bancario, indispensable, te diría componentes. Los 3 valores más grandes del IBEX representan el 40% del valor del IBEX. Con esa Inditex, Iberdrola y Santander. Es una concentración altísima. Y si nos vamos al top 10, donde metemos pues BBVA, Caixa, Ferrovial, Amadeus y Asa 10, pues yo creo que te vas al 70%. Entonces, te diría que el bancario y luego esa amalgama, ¿no? Pero lo que es cierto es que la concentración es altísima. Que 10 valores te den el 70%, bueno, tenemos Portugal, que la concentración es todavía mayor, pero bueno. ¿Y os preocupa que nuevas empresas, al captar financiación, estén buscando salir a bolsa y hacer la OPA en otras plazas que no sean la española e incluso las europeas? Ferrovial Ferrovial, por ahí. O incluso quizá empresas más emergentes que quieren salir a bolsa, que todavía no son tan grandes y planteen hacer la salida a bolsa fuera. O sea, ¿os preocupa esa falta de competitividad o de atractivo del IBEX que nos pueda...? O sea, mi preocupación como inversor de compañías de mercado es que cada vez haya menos compañías, que esto es como un pianel, ¿no? Cada vez salen más compañías porque las OPAN y no entran. Hemos tenido decenas de tentativas de salidas a bolsa en los últimos años y, bueno, tenemos a Puig de este año y ha habido varios intentonas. Esperemos, ojalá, vengan buenas compañías a buenas valoraciones. Respecto a dónde cotizar, que es una cuestión interesante, decíamos Ferrovial, una compañía es una compañía. Tiene su activo, tiene sus operaciones, sus flujos, una compañía. Y cotiza circunstancialmente, bueno, tiene que tener un vínculo, ¿no? En la planta, pues Ferrovial en España, Luxemburgo, Estados Unidos. ¿Por qué hacen ese cambio? Al fin y al cabo es
intentar que el mercado te dé un mayor valor a tu compañía, ¿no? Esto es, para ti es obvio, pero es quizá una explicación. Entonces, claro, una compañía que como Ferrovial cotiza en España, donde la base inversora, los flujos, gestión pasiva, profundidad de mercado es menor, dice, oye, mi misma compañía, mi mismo activo, mi mismo flujo cotizado en otro mercado, porque mis accionistas, proponiéndolo en junta, lo aprueban, me voy a Estados Unidos. Estados Unidos es un mercado con más profundidad, más flujo, más gestión pasiva y es fácilmente contestable que compañías cotizan a mayor múltiplo. Entonces, bueno, podríamos pensar que otras compañías podrían hacer eso. Pues uno, compañías que tengan un tamaño relevante, compañías que tengan exposición real, no domicilio fiscal, un poco de actividad, no, sino generación de caja y probablemente más del 50% en Estados Unidos, por ejemplo, por decir este caso. Y en España pues se me ocurren varios nombres. Creo que da igual que los diga porque no sé cuáles van a ser, no sé si podrían hacerlo y no sé si está en su estrategia. Yo las echaría menos, no quiero que nadie se vaya. Y también podemos indagar el porqué de todo esto. Cuestiones políticas, sociales, pero lo que es cierto es que hay compañías como ellas que han tomado esa ruta y no sé si será la última. ¿Y ves tendencia en que cada vez hay más empresas que deciden no salir a bolsa y se quedan con capital privado? Hay muchos parámetros y no creo que haya tenido el conocimiento de todas. O sea, salir a bolsa es algo circunstancial, es una de las elecciones y va en función, o es una de las opciones que tomas, en función del tipo de accionariado que tengas, la propiedad actual de la compañía. Yo creo que si cogemos el MAP, compañías pequeñas, las tentativas que hemos visto este año, su opción no era venderse a capital privado. O sea, pienso en put, pues a lo mejor me estoy metiendo donde no me llaman, u otras opciones que ha saltado en prensa que han cancelado, como Europastry. Yo entiendo que ellos a la hora de valorar, pues quiero vender una participación o quiero levantar un capital, tengo la opción del mercado privado con unas exigencias, unas valoraciones. El comentario fácil sería, oye, me van a dar valoración más alta si estoy vendiendo fenomenal, pero voy a tener un socio que no quiera. Europastry ha tenido o tiene un socio industrial, un private equity, y ha decidido salir a bolsa. Puig ha tomado esta decisión y es una compañía fantástica y ha hecho un proceso excelente. Así que, bueno, yo creo que cada compañía puede tomar su opción y ojalá vengan más compañías al mercado público. Qué bueno. Dentro del IBEX 35, uno de los principales componentes sectores es evidentemente el sector bancario. El sector bancario dio muchas alegrías a muchas personas, ¿no? Muchos pequeños ahorradores o incluso grandes ahorradores en España tenían pues, acciones de Santander, BBVA, Caixa, pero en cambio los bancos han sufrido mucho desde el 2008, incluso pese a que ahora tenemos los tipos altos, quizás no se han recuperado sustancialmente como algunos esperaban. ¿Cómo veis vosotros el sector bancario y su evolución en España con la aparición de las fintechs, toda esta nueva competencia, ¿no? De neobancos, bancos con modelos de costes mucho más bajos? ¿Creéis que le puede afectar a las cotizaciones? ¿Creéis que van a seguir fuertes? Es larga la pregunta. Y con chicha. Decías, claro, el inversor estándar español que tenía opciones del Santander a 12, 13 euros y ahora las tiene a 4, ha perdido mucho dinero. Anclas de valoración, claro. Los bancos en su momento estaban a 13 porque el crecimiento de crédito, el boom inmobiliario, el entorno de tipos, los requisitos de capital eran unos. De allí entonces que hemos tenido familias desapalancándose, tener que pagar los excesos, nuevos requerimientos de capital, muchos años de tipos cero y ahora vamos a pensar la situación está un poquito mejor, ¿no? Si tuviéramos que hacer un diagnóstico muy simplista de un... Entonces pensar esas anclas de valoración y decir, oye, ¿cuándo va a ver mis acciones Santander a 13? Pues no lo sé. Entonces estoy hablando sin haber ajustado por dividendos, sí, pero bueno. Y lo mismo el sector. Entonces, hemos tenido un buen momento. También si tú te coges ahora te diría, del 20 al 23, a lo mejor has doblado o has sacado más en función del banco, ¿no? Su perfil de riesgo de cada uno. Con lo que, bueno, se puede ganar dinero. Claro, aquí te puedo hablar de nuestra experiencia, la gestora en la que trabajo, cómo hemos ido gestionando todo esto en el tiempo. Pero bueno, los bancos han tenido unos fundamentales, un entorno con el que tú no puedes pelear es el que te favorece o no te favorece y como gestor, como analista tienes que ser inteligente y saber si puedes ganar dinero o no puedes ganar dinero. Nosotros nos hemos metido mucho en el pasado, ahora es público que nosotros en nuestros fondos en los últimos años hemos estado invertidos y esto es público con las cartas que damos a nuestros y ahora pues seguimos gestionando esas posiciones. Decías las fintech y es otro de los elementos, no sé cuántos bancos habría en 2008, 50, 60, las cajas
ahora no sé si me equivoco, alrededor de 10, vamos a decir, no os voy a contar que seguro me olvido alguno, y las fintech en medio, pero no sé si las fintech es un poco la evolución de un sector, es un poco un tirón de orejas y hay un momento en el que los bancos, pues como un modelo de negocio, se queda anticuado, aparecen nuevas formas de trabajar, ¿no? Como un usuario. No sé, tú por ejemplo, tienes Revolut o tienes... Sí. Y tú tendrías un depósito de, no sé, 500, no sé, mucho dinero en Revolut, o preferirías tener en un banco español o europeo. Claro, yo iría directamente al Fondo Monetario, la verdad. Pero evidentemente entiendo que no todo el mundo lo haría y creo que en España, esto lo hablaba ayer con un amigo que quedé a comer con él y le estaba hablando ya del siguiente paso, del tema de la tokenización de dinero, de la emisión de depósitos por parte de bancos también. Y yo le decía, bueno, yo esto, permíteme que dude que vaya a ser rápido, porque él pensaba que iba a ser un periodo de 0 a 5 años, porque yo creo que lo grueso de la población tarda mucho más en adaptarse a las nuevas posibilidades, incluso aunque sean marginalmente mejores, y le cuesta cambiar los hábitos de consumo y está muy vinculado a las grandes entidades bancarias y tiene todo junto y su padre tuvo el dinero y tiene la hipoteca, entonces... Has dicho dos cosas, lo de estar vinculado y acortar los plazos de ejecución. Creo que cuando te metes mucho en una historia crees que todo va a ir más rápido y lo que vaya, pero bueno, también es otro punto. Pero por ejemplo, en Revolut o cualquier otra fintech, yo creo que son útiles y son prácticas y son muy friendly, amigables y como una plataforma adicional. Me parece perfecto, te vas de viaje, no quiero sacar dólares, hago cambio, un pequeño depósito, tal, desde el teléfono. Pero para quizá, no sé, y a lo mejor metemos aquí ya los sesgos, la edad y la tradicionalidad, pero es real que Revolut no tiene licencia bancaria en España, tiene licencia, creo que es UK y Lituania, como si tú eres depositante en España, el fondo de garantía de depósitos que cubriría una pérdida en caso de pasar algo, que oye, en los últimos 10-15 años varias veces hemos pensado, saco mi dinero del banco para llevarlo a otro que puede pasar algo, pues te cubriría la regulación lituana. Pues sinceramente, para irme de viaje, cambiar unos dólares, la uso encantado de la vida como banco principal, no, banco transaccional sí, entidad financiera principal, pues a lo mejor no. Es interesante porque, claro, por una parte tenemos esta lentitud para confiar quizá en grandes cantidades, pero igual sí que puede, si no quitar depósitos directamente, sí bajar los márgenes de beneficio porque tengan que mejorar la oferta, ¿no? Porque todos sabemos, por ejemplo, las cuentas remuneradas que ofrecen los grandes bancos que no son remuneradas y en cambio sí que tenemos varias fintechs de estas trasladando prácticamente el tipo central del Banco Europeo a corto plazo. Entonces, de alguna manera u otra, es preocupante que le pueda ir bajando, ya sea por fuga de depósitos o por bajada de... O sea, ¿puede venir alguna disrupción que mejore el margen de beneficio del banco? Esta es una pregunta compleja y con miga. O sea, si me preguntas, ¿se han hecho daño las fintechs? Sí, pero luego probablemente los bancos acaban siendo dueños de ellas mismas, ¿no? Los bancos tienen mucho capital, invierten y al fin y al cabo, ¿quién es el dueño de...? Pero si me preguntas si esta es una de las principales amenazas para el futuro de los bancos, yo creo que ahora si tú quieres invertir, no quieres invertir, quieres analizar bancos, es evolución de los tipos, crecimiento del crédito, quizá olvidarte de esas anclas de 13. O sea, si eres un inversor en bancos ahora mismo, pues puedes meter en la ecuación de análisis, debes meter en la ecuación de análisis impacto de las fintechs de aquí en adelante, pero tienes que pensar en crédito, tipos, normalización, las valoraciones a las que están comprando ahora, primas de riesgo que estás pagando, cost of equity. Genial, León. Y volviendo al tema de la gestión del patrimonio y de las inversiones, quería preguntarte qué tipo de persona crees tú que puede tener características adecuadas o necesarias para gestionar ella su propio dinero y tomar esas decisiones de pues invierto en esta acción, o por el contrario sería mejor que delegue esa gestión, como yo personalmente hago, en profesionales, en fondos, porque evidentemente batir al mercado es muy difícil y te puedes o indexar o confiar en profesionales como vosotros que vais a garantizar, entre comillas garantizar, muy buenos resultados, pero sin duda probablemente la tasa de éxito sea mucho mayor que la de un inversor particular que se ponga a estar analizando compañías, porque, joder, si algo saco claro de este podcast es que el estar analizando compañías es un trabajo que es de tiempo completo, de muchos profesionales, de estar actualizado constantemente, y quizá ese tiempo y esa habilidad y ese talento no lo tiene cualquiera, ¿no? Empezamos antes con, oye, hay que tener conocimiento industrial, números, valoración. Incluso si lo tienes el tiempo y haces un buen diagnóstico, a lo mejor no ganas dinero.
Y el mercado es duro y aunque hayas hecho el diagnóstico, el mercado te puede poner menos 20, 30, 40. Y dices, pero si yo acerté y esto está baratísimo y la compañía no tiene un problema y la economía no está tan mal, y a lo mejor ahí tomas decisiones malas, pérdidas de capital que a lo mejor es difícil recuperar. Está la parte intelectual, que todo el mundo le gusta encontrar una idea y forrarse. Yo creo que es estándar, dame un pelotazo, dime un valor en el que tal, ¿no? Pero hay que pensar en ganar 5, 10, 15, componer. Si le explicas lo que es componer al 10%, no hay que pensar en necesito ganar un 50, porque para intentar ganar un 50 probablemente sabes lo que te puede ocurrir, ¿no? Entonces yo creo que hay que ser, no hay que ser valiente, no hay que intentar. Y el primer paso es, oye, que gente con mucho conocimiento industrial quizá lo pueda tener más fácil, porque que te ayuden con la parte numérica, alguien que sepa evaluación, tú mañana me dices, oye, he pensado en esta compañía, en un sector industrial que hace, que vende y que entonces tal cual, además es que he visto que lo venden en todos sitios. Eso, o mi amiga farmacéutica que me dice, esta compañía es magnífica, no hay muchas compañías, no podemos prescindir de ella. Ese conocimiento industrial es muy potente, ayudándote. Oye, León, ¿cómo valoramos? ¿Qué vemos? Te puede ayudar. Pero creo que hay que ser muy valiente. Es complicado y hasta nosotros nos equivocamos, nosotros y todos los gestores, con lo que yo creo que puede ser interesante y yo es lo que le digo, tú mira compañías. Tú mira compañías. Un tío con conocimiento industrial comprando varias compañías puede ganar más dinero que una gestora. Tienes menos capital, tienes conocimiento, no necesitas diversificar, pero a lo mejor no te sale como tú pensabas. Y esto es dinero. Para componer y llegar a ese 1.000.000 de euros, por dar la cifra, es el 10% muchos años. Como te equivoques en una gorda, aunque hayas hecho buen trabajo, entro en que tienes tiempo, dedicación y expertise y haces un buen trabajo, te equivocas, yo delegaría sin duda. Pero mirar compañías como, o sea, es interesantísimo, es divertidísimo, la pasión que es que es apasionante. Entonces, ¿por qué no? Lo puedes hacer, te puedes hacer una cartera ficticia, pero aunque aciertes, hay veces que con un fallo te llevas por detrás todo lo que has generado. Y es lo mismo el mismo, la zanahoria, esto es dinero, es patrimonio, es jubilación, es independencia, es tranquilidad, es serio. Sí, no, al final para ganar dinero trabajamos un montón de horas, entonces hay que pensar muy bien dónde uno lo... No, empieza a quitarle impuestos, lo que trabajas, coloca. Lo que pagas, lo que coges, lo que ganas, si lo inviertes y tal, y como para de repente llegar y hacerte un menos 30, volviendo a que has hecho un buen trabajo y el mercado te ha puesto en ese lugar y en ese momento has decidido vender porque todo ese trabajo de análisis, números, es para estar cómodo en los momentos difíciles. En el momento en el que el mercado te pone menos 40... te tiemblan las canillas, hasta el más experto. ¿Qué me he perdido? ¿Qué ha pasado? ¿Es el ciclo? ¿Son los tipos? ¿Qué no he visto? Hay un qué. Pues si no tienes experiencia, la probabilidad de tomar la decisión incorrecta es alta. Totalmente. Y además una parte muy positiva de los fondos, que no la tienes en las acciones, es que te permite ir moviéndote entre un fondo u otro sin tener que pasar por Hacienda, que espero que no nos quiten esta parte de beneficios, que no nos escuche esto quien no lo tiene que escuchar, porque con la dinámica que llevamos seguro que intentarán acabar metiendo su mano ahí. Pero esto para mí es muy positivo porque te permite, si tú quieres jugar, entre comillas, a ser un inversor activo, pues elegir, mira, estoy en Iberia con Bestinver y luego me voy al de internacional o me voy a otra región y puedes ir eligiendo por el gestor en el que más confíes o el momento del ciclo en el que más confíes, un tipo de fondo u otro. Pero claro, esto con acciones es muy difícil porque sí, las pérdidas las guardas, pero como vendas acciones en beneficios, constantemente tienes que pasar por Hacienda. Entonces se vuelve mucho más difícil componer con todo el palo fiscal de por medio. Exacto. Los impuestos no es solo una celda del Excel. Eso es lo primero y cuesta pagarlos. Hay un ejemplo, o sea, tú puedes comprar compañías y la gente, a lo mejor es tópico, pero busca el pelotazo, quiero el multiplicar por, y eso en un índice pues probablemente es más complicado porque al fin y al cabo es un conjunto de valores. Pero lo que te explica mi abuelo, oye, si tú quieres invertir, monta un negocio en la actividad que tú quieras, ¿no? Tienes la opción de invertir en compañías, pero la parte fiscal, tú compras esta compañía, ganas dinero, tienes que entrar a posición, compra o tratando, para eso tienes los fondos y es el producto ideal. Totalmente. Y antes has mencionado algo sobre el volumen de bajo gestión. ¿Se vuelve más difícil gestionar el volumen cuanto más dinero tienes y conseguir mejores rentabilidades? Yo creo que sí. Es más fácil gestionar, es más fácil gestionar 10 millones que 100. Es más fácil pues, comprar y vender de una forma más ágil. Puedes tomar posiciones en compañías probablemente más pequeñas. Cuando tú coges una compañía que dices, pues market cap, capitalización bursátil, 500, 1 billón de euros, el free float bajo liquidez, pues incluso si la idea te gusta, probablemente no puedas.
Ahora, luego tienes, entonces dices, vamos a comprar compañías pequeñas, ¿no? Que es otra de las reflexiones. Compañías pequeñas, compañías menos seguidas, compañías donde hay más ineficiencias y compañías donde probablemente obtengas mayor rentabilidad. Pero es la pescadilla que se muerde la cola. Esas a lo mejor son las que más tardan, más cuesta que se pongan en precio. Cualquier inversor, gestor, homólogo a mí, que trabaje en un fondo de super microcaps, dirá, no, estas son las compañías menos seguidas. Analizar una compañía es el mismo trabajo. Entender gap entre precio y valor lo realizo, y aquí los upsides o la diferencia entre uno y otro es mucho más grande y voy a ganar o voy a componer a una tasa más alta. También es cierto que hay compañías en las que es difícil que entre capital o a lo mejor no es tan lineal esa rentabilidad entre compañía pequeña y grande. Bueno, hay más que ver las compañías que lo están reventando en el Nasdaq, ¿no? No son las pequeñas. Total, ya ves. Y a vosotros, claro, imagino que con el volumen bajo gestión que tenéis, tanto en Iberia como en el resto de fondos, que gestionáis miles de millones de fondos, sentís cierta presión de decir, cuando cambiamos nuestras posiciones y emitimos nuestros informes trimestrales, va a haber mucha gente poniendo los ojos a ver qué estamos haciendo y qué quiere decir que nuestro movimiento de la posición dice sobre la empresa. No solemos publicar las posiciones entre las cartas porque tardas en montar, tardas en desmontar, y creo que cualquier gestora relevante, cualquier inversor que tenga mínima curiosidad siempre va a ver qué posiciones tiene, qué ha comprado, qué ha vendido. Yo lo hago de fondos pequeños, de gestores que me parecen brillantes, porque es un potencial foco o pozo de nuevas ideas. Y si tú tienes un universo limitado como yo, digo, oye, invierto en España y Portugal, y de repente me dan una empresa que no tenga una actividad o algo en España, siempre aprendes algo, siempre entiendes y puede tener alguna lectura. Y luego, obviamente, tú no montas o desmontas posiciones para las cartas trimestrales para crear más o menos impacto. Analizas si vas comprando para ganar dinero para los partícipes, y los hits trimestrales en el que tienes que publicar, nosotros publicamos pues las principales posiciones, las posiciones completas en junio y en diciembre, que ha entrado, que ha salido, pues es circunstancial y viene dado por la gestión que llevas de las inversiones para los partícipes. Y, León, ¿cómo gestionáis desde la gestora el hecho de la potencial salida de un gestor estrella del fondo, como puede ser el caso en su día de Paramés, para dar confianza a los inversores del fondo de que, oye, se puede ir un profesional del fondo, pero las cosas van a seguir igual, la dinámica va a ser la misma y los resultados esperamos que también sigan siendo buenos? Porque ese es uno de los mayores miedos, yo creo, que tenemos los inversores a la hora de elegir fondos de inversión, ¿no? Entender que podemos olvidarnos de verdad al poner nuestro dinero ahí, que no tenemos que estar pendientes, al igual de que cuando elegimos una empresa, los fundamentales de esa empresa no cambian, pues los fundamentales, entre comillas, de las decisiones de inversión no cambian en el fondo también. Los fondos de gestión de autor tienen ese riesgo. Una gestora de autor, pero te ocurre en un equipo de fútbol, en un hospital, en cualquier institución. Tiene el riesgo de concentración de poderes una figura. Pero en Bestinver no es el caso. Bestinver es una casa con 37 años de historia, en el que tiene una forma de pensar, una forma de trabajar, unos valores, una cultura corporativa, una forma de entender las inversiones en las que llevan existiendo 37 años y continuarán en el futuro. Nosotros a la gente joven que viene en la gestora les enseñamos qué es lo que tienen y cómo tienen que hacer, qué buscamos, y la institución creo que está por encima de las personas. Te explicaba que ahora somos en el área de inversiones somos 44 profesionales. Es cierto que la gama ha aumentado, renta fija, renta variable, y en alternativos tenemos infraestructuras y real estate y la parte de fondos de private equity, pero creo que eso está muy por encima de la firma Bestinver, la cultura está muy por encima de todos estos profesionales, y eso es un hecho real, ¿no? No creo que haya habido nunca tanto talento ni gente tan potente dentro de la casa, y un conocimiento compartido de una forma más ágil y flexible que nunca. O sea que creo que si alguien tiene, ojalá tenga en su radar Bestinver, ese riesgo no existe. Qué bueno, ¿no? Al final es importante entender esto, y es muy bueno oírlo de vuestra voz, porque yo creo que sí que es algo que la gente se plantea cuando escoge gestoras. Y, León, te quería preguntar por tu cartera de inversión actualmente. ¿Tú cómo inviertes tú? Ya sabemos que tú eres analista de la parte de Iberia, pero quería saber tú a nivel personal cómo distribuyes tu patrimonio. Te voy a aburrir con esta, porque yo tengo todo el capital en el fondo para el que dedico más tiempo. Por darle un poco de chicha a la respuesta, pues en el pasado me gustaba inversor en acciones, o sea, casi siempre todo el tiempo en acciones, en equity, en bolsa, que creo que es donde hay que estar invertido, y también la curva de edad, ¿no? El perfil de aversión al riesgo.
Pero desde que entré en Bestinver me parece lo mejor, centrarse en trabajar, de verdad, porque creo que hay que hacerlo así y porque de verdad confío plenamente en el trabajo que hacemos, en las ideas que tenemos y en el trabajo que hacemos, que es magnífico y bueno, los resultados están ahí. O sea, que tienes toda la carne en el asador, ¿no? Exacto. Y lo manejas tú, bueno, la parrilla. A lo mejor tenemos las tensiones de liquidez, tenemos un poquito, pero vamos a decir el 90 y mucho de mi capital financiero, de mi activo financiero es Bestinver Bolsa y un poquito para los extras en cash. Qué bueno. Y quería preguntarte tu opinión por la corriente que está cogiendo tanto peso de la gestión pasiva. ¿Cómo ves tú la relación entre la gestión activa y la gestión pasiva? ¿Y cuál crees que es una buena dinámica entre ellas? ¿Te imaginas que te digo que gestión pasiva? Que es el activo que hay que tener y ahora damos el titular. La gestión pasiva creo que es, lo explicas tú muy bien en tus vídeos, una herramienta buena y barata, pero a mí no me parece la óptima y yo sin duda abogo por gestión activa y no tiene que ser en nuestros fondos. O sea, la gestión pasiva es útil para diversificar y comprar o estar en exposición a bolsa barata y olvidarte. Pero claro, tú estás invirtiendo en índices, los índices tienen un grado de concentración y en este caso, hoy, a día de hoy, los principales valores representados en los índices que todo el mundo lee en el periódico están unas valoraciones, vamos a definir como estándar o relativo altas. El trabajo que hacemos en gestoras como la nuestra es, aunque no es una referencia del índice o el benchmark, pero sí que intentas obtener una cartera de inversión que tenga valores de mayor calidad a una valoración más atractiva, en el que no tenga problemas, que no tenga sesgos. Si el IBEX es 100% bancario y tenemos 8 años malos de banca, pues ¿por qué vas a invertir en IBEX? ¿No? Me da igual el fondo indexado que haya elegido, me da igual la gestión pasiva, no. Entonces yo creo que la gestión activa es indispensable y ojo con muchos índices o gestión pasiva en este entorno no, por el nivel de concentración y nivel de valoración de los valores más representados en esos índices. ¿Qué consejos le darías tú de finanzas personales a la gente de tu entorno, a un familiar más joven que tú, que igual ya tenga 30 años, ya tenga una carrera profesional más o menos encauzada y te diga, jo, León, quiero sacar más partido a mi dinero porque, oye, me mato a trabajar y sí, ahorro a lo mejor un 10-15% de mi sueldo, pero no sé qué hacer con él? Pues mira, la pirámide de arriba abajo es ahorra. El debate sobre, oye, es que no genero muchos ingresos, el mundo, los costes son altísimos, pues intenta maximizar ingresos, es una afirmación fácil. A partir de ahí invierte en renta variable. Tienes opciones, índices, tienes gestoras, elige, trabaja. Si tienes conocimiento, porque si estás preocupado por inversión, probablemente tengas conocimiento, infórmate, es entretenidísimo. Si eres medianamente inquieto, igual que miras sobre crecimiento personal, deporte, comida, viajes o cualquier topic hoy en día, que los que sean, estudia, infórmate, escucha podcast porque vas a encontrar un producto que seguro que te guste, en el que digas, invierto en renta variable, pues si no... También es fácil comparar, si no estoy sacando el 5, 6, 7, pues intentaré ir a otro, pero si dominas un campo, hoy que los cambios son brutales en todos los ámbitos en los que tenemos, pues encuentres uno en el que digas, aquí hay algo que puede ocurrir, que puede tal, invierte a lo mejor por ahí, ¿no? Qué bueno, muy interesante. Y en cuanto a asset allocation, ¿crees que es interesante estar la mayor parte en renta variable? En España, que hay tanto amor por el real estate, ¿qué consejo le darías a la gente para que suelte un poco su miedo y abrace otros activos que no sean el real estate? Has dicho 30 años es renta variable, ¿no? Podríamos hablar un poco medio, corto, largo plazo, edad, necesidades, porcentajes, pero el activo que ha demostrado que genera las tasas más altas y la que te permite componer tu ahorro históricamente es la renta variable. Así que 100%, y especialmente si me dijeras a alguien que está recién jubilado, pues a lo mejor tenemos que hilar un poquito más fino, pero sin ser banquero privado, nada, 100%, alguien de 30 años, renta variable. Y por complicar un pelín más la pregunta, para alguien que esté acercándose a la edad de jubilación o recientemente jubilado... Esto es trabajo de planificación financiera, banca privada, cuánto tienes, cuánto necesitas, pero también le daría un porcentaje alto a la renta variable. Y si alguien me dice, porque es que tenemos los sesgos. Antes hablábamos de, oye, la gente no quiere invertir en bolsa española. Respuestas que te encuentras. El mercado está en máximos. No quiero invertir. ¿Pero cómo que el mercado está en máximos? ¿Y cuánto tiempo llevamos haciendo máximos? Constantemente está en máximos. Y probablemente esos son sesgos, están máximos, y cuando el mercado vaya a mínimos, dirá, el mercado está en mínimos, y solo te centras en los problemas. Con lo que, por eso hablamos de las importancias. Importancia de delegar, gestión activa, buenas gestoras, buen track record, que no haya gestión de autor,
y un porcentaje alto en renta variable para componer a buenas tasas y ser independiente financieramente. Muy interesante, pues yo creo que has dicho muchas cosas de mucho valor a lo largo de esta charla y estoy seguro que la gente ha podido tomar un montón de notas y os animo a todos, la verdad, que echéis un vistazo en Bestinver a los fondos que ofrecen, porque yo creo, y lo que siempre digo es que es importante delegar lo que tú no puedes ocuparte por tiempo ni habilidades. Y sobre todo cuando uno busca un gestor, lo que siempre os digo es que miréis que tenga un buen track record y en este caso pues son una de las gestoras con más años de experiencia en España y yo creo que eso es una muy buena garantía para que puedan invertir el dinero con éxito. Así que muchísimas gracias, León, por estar hoy aquí. Gracias por invitarnos. Esto posible.